Detrás del juego. Detrás del juego. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. El avance tecnológico permite que hoy cualquiera con un celular en la mano pueda transformarse en un fotógrafo. Inmortalizar momentos se ha convertido casi en la función principal de este aparato que ahora solo a veces utilizamos para hablar con otra persona. Las redes sociales más masivas obligan a un constante cliqueo. Se capturan escenas que luego se suben al espacio con el objetivo final de alcanzar muchas reacciones. Pero eso, hay que decirlo, no nos hace fotógrafos profesionales. Eso definitivamente es otra cosa. El reportero gráfico rehuye de hecho de los aparatos móviles y por definición es, en rigor, un narrador de historias a través de las imágenes. No cualquiera es capaz de interpretar los hechos que está presenciando a través de una cámara profesional y por medio de una fotografía perfectamente capturada, representar en una sola imagen el espíritu de un acontecimiento o de un personaje. Para ello es necesaria mucha experiencia, un alto grado de intuición y especialmente, si hablamos de hechos noticiosos, un gran olfato periodístico. En el deporte mundial las imágenes siempre han sido un elemento de enorme trascendencia y en Chile hemos tenido el privilegio de tener a grandes exponentes de la fotografía profesional. Testigos directos de múltiples eventos históricos, sus nombres quedan apenas reflejados diminutamente al pie de foto, sin que la mayoría se detenga en ese detalle. Por eso hoy queremos reconocer el trabajo de los reporteros gráficos a partir de uno de los mejores fotógrafos profesionales del medio deportivo chileno. Alguien que ha viajado por el mundo cubriendo mundiales, Juegos Olímpicos, Copas América, Libertadores, Panamericanos y otros innumerables acontecimientos deportivos. Un observador privilegiado de los últimos 35 años del deporte chileno y mundial. Se ha desempeñado en diversos medios y agencias, destacando una larga trayectoria en el diario El Mercurio y en la recordada revista Don Balón. En Detrás del Juego recibimos la visita del gran José Pepe Albújar. Bienvenido a la Radio Pauta, Pepe. Gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias por la invitación, Fernando. Me llena de orgullo y ser uno de los representantes de este oficio un poquito anónimo, como te decía, pero bien. Así que muy contento y gracias por la invitación de estar acá compartiendo con la gente y con los que nos van a escuchar. La firma del fotógrafo, del reportero gráfico, está al pie de foto, ¿no? Sí, generalmente. Ahí, chiquitita, ¿no? Apenas se ve, pero bueno, los que, bueno, cuando hay una buena foto, la gente se interesa y lo ve. Pero habitualmente no es muy clásico verlo. Así que probablemente sí conoce la gente, tiene en la memoria muchas de las imágenes que tú has capturado a lo largo de tu carrera. En ocasiones, como suele pasar, a veces muy raro, no es que pase siempre, pero a veces se te acerca gente en el estadio cuando viene entrando la multitud, de repente se te acerca alguien y te dice, oiga, usted es Pepe Albújar, porque claro, uno no es cara visible, o sea, estamos ahí en la cancha y todos nos vemos parecidos, digamos, con un gorrito, con algo y los lentes y todo, te identifican y eso gratifica mucho tu trabajo, eso no tiene precio, digamos. Eso es gratificante porque la gente en ocasiones se da cuenta quién está detrás de la cámara y quién es el que genera esas imágenes que quedan en el corazón de la gente. Exactamente. Lo interesante de esta conversación, Pepe, que no nos vamos a apoyar en imágenes y vamos a invitar a la gente que esté escuchando, que vaya buscando. Por ejemplo, yo recuerdo que quizás la última gran foto o que te han reconocido mucho fue la de Javier Correa en el clásico con la Católica 2024 en Monumental, en que tú, de hecho, vulneras de alguna manera las normas de la NFP, te metes a la cancha y sacas una foto espectacular, ¿no? Creo que sí. Lo que pasa es que me acuerdo perfecto la situación, las consecuencias y todo. Pero tiene su historia porque a veces pasan cosas que solo los fotógrafos nos damos cuenta. Yo cuando te puedo narrar el episodio, digamos. Es la foto de Correa. Arrodillado mirando hacia la galería Arica claro, del Monumental. Hacia la galería que se pone la garra blanca. Exacto. Entonces pasa que minutos antes se detiene el juego porque se debe lanzar un tiro de esquina. Y yo veo que va a tirar el tiro de esquina. No me acuerdo bien quién era, si
Pero un jugador, no me acuerdo si era volado o no sé, claro, alguno que iba a tirar el tiro de esquina y le hace señas, se empiezan a comunicar entre Correa y él, y yo preparo el tele, digo yo le voy a meter el tele. No le voy a meter el tele. El tele es más cerrado. Cuando hablamos de tele es el cañón largo ese. Perfecto. Entonces tenéis muy margen de error mínimo, digamos. O sea, vas a ver la pelota que pasa por el cuadro milésimas de segundo. Entonces, un poco hay que intuir la jugada. Y yo intuyo que la pelota era a Correa y disparo 2 cuadros o un cuadro, no lo siento. Claro. Siento el disparo y la cámara se traba la tarjeta. Me tiene un error. Pero ya cuando tú te das cuenta ya viene corriendo a festejar. Entonces suelto el lente. Saco la otra con el lente corto que me pidió con más ángulo. Claro, con más ángulo. Y Correa pasa en la línea de fondo y pasa hasta y todos corren a él, digamos, claro. La gente de la banca y mucha gente, los fotógrafos empiezan a revolotear ahí en ese festejo, que además Correa estaba un poco al debe en ese minuto y era un gol importante, digamos. Entonces pasa que yo quedo muy hacia la banca, digamos, por el costado desacomodado del lugar donde estaba y fortuitamente, porque todo esto es fortuito, nadie uno intuye lo que va a pasar, pero no nada te garantiza lo que va a pasar. Y lo veo y me veo a mí que estoy muy lejos de quedar frente a él, y se voltea hacia la barra y va a ser este festejo. Y yo tenía 2 posibilidades. Una, tomarlo mal de donde estaba ubicado, porque estaba lleno de gente, claro. O sacarme a la gente y meterme un poco a la cancha y hacer la foto. Digamos que el meterse a la cancha está prohibido por la NFP. Claro. ¿Te trajo consecuencias? ¿Te suspendieron? Sí, pero para contar un poco. Se hinca, claro. Hace el festejo, sí. Yo paso a la cancha 30 segundos, hago la foto, claro. Y me devuelvo. Porque no quería tampoco correr adelante y tapar a los colegas que estaban adelante. Bueno, en fin, uno tiene que resolverlo en fracción de segundo. Bueno, yo creo que esa es la mejor, o sea, esto es una opinión, la mejor foto que nos recuerda el título de Colo-Colo el año 2024. El 2024. Exacto. Sí. Que esa es quizás la mayor virtud tuya, ¿no? Que estás como en el momento preciso y obturas en el momento también correcto. Antes de ir a las grandes experiencias, que un recorrido extraordinario, muchos eventos, quería preguntarte por tu conexión con la fotografía. ¿Cómo surge? ¿Cómo nace? Bueno, nace de muy niño. Yo te quiero aclarar una cosa. Yo fui al colegio y llegué a cuarto medio por obra y gracias al Espíritu Santo, en verdad. Pero no era un virtuoso de los estudios, qué sé yo. Pero yo no... Mira, en aquel tiempo no habían todos los diagnósticos que hay hoy día. Yo después me vine a dar cuenta ya muy adulto. O sea, yo soy disléxico. Entonces me cuesta un montón leer. Entonces para mí estudiar era una tortura porque claro. Pasaban 10 minutos y no avanzaba un párrafo. Claro. No, sé leer perfecto, pero me complicaba. Entonces lo pasé mal en el colegio en los ramos que había que estudiar y memorizar. Tú te acuerdas que la educación antes era muy de memorizar. Exacto. Entonces, bueno, siempre me fui por el lado artístico. Yo era bueno para el dibujo, por las cuestiones plásticas, la pintura, eso me encantaba. Entonces yo tenía muy buenas notas en esos ramos, en educación física, en todo lo que era artes plásticas, técnicas, manuales, fantástico. Pero lo otro me costaba un montón. Las matemáticas ni hablar, le daba vuelta a los números. No, una cosa. Ahí sí que te entiendo. Ya, bueno, pero en fin, logré eso. Después, hice algunos estudios de artes gráficas. O sea, estaba vinculado con el tema. Siempre estuve vinculado al del tema arte, de la creatividad. Estético, claro, de hablar cosas a través de las imágenes. De expresar cosas así. ¿Y tu primera cámara entonces? ¿Cuál es tu relación con esa primera cámara? La relación con la cámara, aparte de niño, digamos, de niño, no sé, 10, 12 años, había que tomar fotos en la casa. Tú sabes que la cámara familiar, que estaba guardada en el cajón. Yeah. Y un día, bueno, estaba la cámara ahí, yo la miraba y era como algo muy atesorado, como que nadie la podía tocar. ¿Solo el papá? Solo el papá, claro. O a quien se la pasara el papá. Claro. Y un día mi papá, don Eugenio,
me dice, ¿por qué no nos tomamos una foto acá los amigos? Y yo sentí como una gran responsabilidad. Obvio, claro, no era como hoy día que los chicos toman el teléfono y claro, lo muy normal, natural. Lo dominan completamente. Claro. Así es que me hizo hacer las fotos. Yo dije, bueno, miré por el ocular, claro. Encuadré y disparé. ¿Esa fue tu primera foto? Esas fueron mis primeras fotos. Familiar. Fotos familiares, claro. ¿Y te quedó gustando? Y bueno, después revelaron, porque había que revelar, no es que se veía al tiro, digamos, revelaron y las fotos que había tomado yo eran las más encuadradas. Bueno, tenían un sentido del encuadre, de la estética. Que sí. Y de ahí entonces te transformaste en el fotógrafo familiar. Más o menos, pero sí, siempre que había algo me pasaba en la cámara. Pero yo todavía no hacía clic con la fotografía así profundamente, y después estudiando en la Escuela de Arte Gráfica, que era una escuela que se dedicaba a enseñar el proceso de impresión y todo. Había un ramo y tenía un profe súper moderno para la época, y él nos explicó cómo tomar una foto, desarrollarla, revelarla, cuarto oscuro y todo, y ahí... De ahí comenzó esta pasión que se transformó en tu gran profesión, José Pepe Albújar. Estamos conversando con uno de los grandes reporteros gráficos que se ha especializado en la cobertura de eventos deportivos, ¿no? ¿Cuántos eventos, Pepe? Mundiales, yo decía en la presentación, Copas América, Copa Libertadores, Juegos Olímpicos. No es tanto, porque Chile no va tanto a los mundiales. Pero no, muchos querrían tener esta posibilidad de estar en esa cantidad de eventos. Más que varios, yo creo que los que fui fueron muy lindos, me dejaron un recuerdo, no sé, grabado a fuego en el corazón, digamos, como profesional de esto. O sea, llegar a un mundial para un fotógrafo es tan difícil como para un jugador, digamos, que tienes que pasar varias etapas hasta poder clasificar, digamos. Exacto. O sea, piensa tú que en un diario o en aquella época habían, no sé, 20 fotógrafos por medio. Claro. Y todos quieren ir. Y todos quieren ir. Entonces, llegar a ir es como clasificar igual. Exacto. Una responsabilidad también. Una gran responsabilidad. La responsabilidad que nunca me afectó, en verdad. Ya. Siempre lo hice sin ningún... Nunca me quedó grande la camiseta, en verdad. Siempre... Y no por agrandarme, en verdad, no persigo eso. La verdad que la grande fotografía. me sentí siempre cómodo. Nunca sentí presión. Oye, Pepe, perdón. Y eso de estar... Porque en definitiva el reportero gráfico, como el camarógrafo también de las transmisiones oficiales, es el testigo de primera línea de esos eventos. Ah, sí, claro. Están ahí, están en la cancha, están a metros de los grandes protagonistas. Pero esa es una tremenda responsabilidad que yo creo que se nace con eso, porque en verdad no te lo sabría explicar en detalle, pero claro, a veces nosotros pasamos muchas horas antes de los partidos instalando cosas y nos citan muy temprano, para que la gente se haga una idea, que seguramente no conocen mucho la interna. Uno cuando llega a un partido de un mundial de fútbol llega muy temprano, 8 de la mañana, 7 de la mañana, para un partido que se va a jugar a las 4 de la tarde o 6 de la tarde, porque hay que entrar al centro de prensa, inscribirse, ya estás acreditado, pero hay que inscribirse al partido, hay que buscar una buena ubicación. ¿Eso de buscar te la asignan o tú es por donde llegas? O sea, ¿cómo es el tema? Mira, hay algunos lugares que están asignados por decreto ley, digamos. FIFA, medio importante. Claro, FIFA dice ya la agencia aquí y los dejan. Claro. Hay puestos que dejan como cubiertos, que no los puedes tocar, digamos. Y están los demás, que son las demás agencias, los diarios locales, qué sé yo, y te puedo contar una anécdota inclusive del Mundial de Francia 98. ¿Qué pasó allí? El partido Chile-Italia. ¿Ya? ¿En Bordeaux? En Bordeaux. Es maravilloso, un entorno maravilloso, una cosa ya con ribetes épicos, así como muy, muy lindo. Yo no alcanzó a llegar mi acreditación a ese mundial. ¿Por qué? Porque yo estaba acreditado en Don Balón y a mí me contrataron del gráfico. En ese tiempo las acreditaciones pertenecían al medio. Entonces yo dejé de estar acreditado. Cedí mi acreditación al medio
y traté por todos los medios de fuera de plazo de cambiar o reacreditarme por este medio nuevo que era el gráfico, qué sé yo. No eran medios chicos, eran medios conocidos, FIFA sabía un poco. Bueno, hicimos todo el trámite correspondiente, pero llegó el partido y yo no tenía entrada. No tenía ahí la acreditación. O sea, había hecho toda la historia y me estaba quedando afuera. Tanto así que, para hacerte corto el proceso, yo me acuerdo que entró toda la gente al estadio. ¿Y tú estabas ahí esperando? Yo estaba a 2 cuadras en un pasaje, en un auto, increíble, con los equipos esperando ahí ya a 40 minutos del partido. Yo dije, morí, voy a ir a buscar un boliche. Claro. A donde verlo, pero no había ni un boliche ahí cerca del estadio. No, era para llorar, desde el punto de vista. ¿Y alguien te ayudó, no? Vino la mano milagrosa. Sí, porque y esta se la debo a Harold May Nichols. Pero en esa época era él era encargado de la zona, de la sede. Era funcionario FIFA. Era funcionario FIFA. Entonces él sabía y tenía clara conciencia de lo que estábamos haciendo. Y a él le llegó lo que hay, pero no alcanzamos a hacer la operación de ir a tomar la foto, entregarle el peto, toda una burocracia. Me dijo, pero no te preocupes, yo te voy a pasar un peto FIFA para que entres al partido. Y entraste entonces. Entré al partido. Qué maravilloso. Faltando 35 minutos, yo llego y Harold me ve entrar, yo llego con el peto, me dice, mira, esa chica en el mesón te va a entregar un ticket. Hay 2 tickets, me dijo. Y hay 3 fotógrafos que están en lista de espera. Ya así no te que pasaste. Oye, pero ahí está la foto que tomaste la foto. Bueno, varias. Varias ahí, por supuesto. El gol de Sala. Tiene el gol de Sala, sí, ganándole el salto a Cannavaro, claro, ¿no? Y esa, y los festejos del primer gol. Sí. Bueno, toda esa historia linda. Pregunta, pero eso para que te hagas una idea. O sea, uno va entendiendo, por supuesto, que son las situaciones que enfrentan los representantes de los medios de comunicación en estos grandes eventos. Pero quedándome con lo más de la experiencia, lo emocional, Pepe, a ver, son demasiados eventos, pero tú tienes un ranking, has hecho un ranking personal de este evento. De verdad fue la mejor experiencia de mi vida como reportero gráfico, o me pasó algo que en general nunca me ha sucedido. Yo creo que hay varios. Ya. Pero claro, uno va atesorando algunos como el Mundial de Francia, que fue muy emotivo, porque desde el punto de vista de los sentimientos, los afectos que uno va a sentir, porque uno es un profesional, claro, tiene una responsabilidad, tiene que hacer un trabajo, qué sé yo, pauteado y todo lo que venga, digamos, en términos de lo que va a ser la cobertura. Pero la emoción de entrar a esa cancha y ver tantos chilenos, sí, lo relató por ahí también, lo contó este cuento, me parece que a humor. Sí. ¿No? Contaba esto, que estaba lleno de chilenos, la emoción que había ahí era realmente increíble. O sea, ¿y tú lo sentiste en la cancha? Yo lo sentí. El momento, por ejemplo, del himno. El himno, tremendo. El calentamiento ahí, algunas canciones de Yapu. Exacto. Era realmente algo emocionante, digamos, después de, no sé, estar años sin ir a un mundial. ¿Sabes por qué te lo pregunto, Pepe? Porque muchos de los camarógrafos, yo tengo más vínculos con los camarógrafos profesionales de televisión, claro, que se desligan, o sea, pasa algo raro en el camarógrafo, en el reportero gráfico, que pone el ojo en el lente y como que se abstraen de lo emocional, sí, y son capaces de que todo importe, o sea, que importe solamente lo del cuadro. Entonces, quería preguntarte si es que en algún momento determinado tú traspasaste esa barrera y efectivamente lo emocional te afecte, te pegó fuerte, digamos, en algunos hechos noticiosos. Sí. Y es muy buena tu pregunta, porque te subrayo de nuevo, hay personas, no hay máquinas. Nosotros tenemos el deber de ver qué está pasando, cuál es la emoción que hay. Eso es muy importante, porque somos gente que va a contar esa historia. Y tienes que contarle a la gente esa emoción que hay ahí en una imagen. Claro. Resumir toda esa emoción en una imagen. Entonces, eso realmente es una experiencia única que la vivimos los que estamos detrás de la cámara, porque dejamos nuestras cosas, nuestras emociones, que nos empapamos un poquito de eso, pero tenemos que controlar para poder hacer nuestro trabajo.
abstraernos de todo de esa gran emoción que hay para poder capturar los momentos que la gente quiere ver, la gente quiere sentir y repetir viéndola. No es como un video en donde uno pone play y ve varias imágenes que se transforman en el cuento. Secuencia completa, claro. En cambio, cuando ves una foto, ves un momento. Claro. Es que, como dicen tantos fotógrafos por ahí, un poco más romántico, dice, le robaste una milésima de segundo al tiempo para inmortalizarlo en esta imagen. Y yo creo que eso es la gran responsabilidad nuestra detrás de la cámara, para que esos momentos se transformen en eternos, inmortales. ¿En el momento te has bloqueado por lo emocional? Sí, cuando Colo-Colo salió campeón de América, el año 1991. El 91. Yo estaba ahí en la cancha. Yo estaba en la cancha y yo no lo podía creer. Estaba partiendo en mi carrera y tenía muy poca experiencia respecto al manejo de las emociones, por ejemplo, que es parte del profesionalismo al cual uno se ha enfrentado. Y yo cuando niño vi cuando Colo-Colo perdió con Independiente, más bien le robaron la final. La final de la Copa Libertadores del 73. ¿Ya? Y era niño de 10, 12 años, por ahí. ¿Te marcó esa derrota? Y me marcó mucho esa derrota porque lloré como un niño. Claro. Lloré la derrota porque lo encontré muy injusto, la impotencia de ver cómo la injusticia ya tan niño se me hacía presente. Y haber alcanzado ese hito me jugó en contra porque me emocioné tanto que cuando faltaban, no sé, minutos o segundos para que terminara el partido, yo estaba muy cerca de la banca de Colo-Colo y el árbitro da por terminado el partido, el estadio estaba iluminado con las antorchas. Claro. Y papel de diario encendido. Papel de diario encendido. Exacto. Las cámaras eran manuales, no eran de enfoque automático. Había que enfocar, había que hacer el tecnicismo tal cual, un poco más largo. Y yo estoy con la cámara ahí y lo único que siento es que se hinca al frente mío Jaime Pizarro con alguien más y se abrazan y le decía, por fin somos campeones, por fin somos campeones. Yo no sé si él se acuerda. Estaba ya 1,5 metros. Yo estaba ahí muy cerca. Y nada, se produce el desborde, pero yo no podía tomar esa foto porque tenía el ojo empañado en lágrimas. Estabas llorando. Se me empañaron los ojos, no estaba llorando, pero estaba muy emocionado porque antes que terminara, se me vino a la cabeza ese recuerdo de niño. De sabes que habíamos dejado, había perdido Colo-Colo. Yo de niño siempre fui hincha de Colo-Colo por una cuestión generacional. Ahí estaba Caselli, que es mi gran ídolo, que es mi pena tan grande que no lo pude retratar, digamos. Me hubiera encantado tomarle fotos. No alcanzaste, ¿no? Porque él se retiró en el 85. No, lo conocí después. Obviamente, claro, pero me refiero en acción, en actividad. Pero en acción, y yo le contaba a él, pucha, lamento tanto no haber podido hacerte fotos a ti en la cancha porque era una golosina para hacerte fotos. Claro. O sea, era una locura, Caselli. Espectacular. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta 100.5. Y bueno, ese fue un momento en que efectivamente la emoción. Claro. ¿Y cómo quedaron esas fotos? Porque me quedaron buenas. Quedaron buenas. Lo que pasa es que, claro, un poco ya ahí uno reacciona por instinto, la emoción pasa, te recompone, lo dejas en tu experiencia, sabes que no puedes darle rienda suelta a ese tipo de cosas. Ya después dejas de ser más hincha y te transformas en un profesional. Para capturar los momentos noticiosos, históricos que se estaban produciendo. Y empiezas a comprender de que, claro. ¿Y tú eres consciente que cada vez que vas haciendo clic, cada vez que vas disparando, estás capturando ese momento histórico? ¿Cómo esa reflexión interna que debe ser a miles de revoluciones también, ¿no? Sí, claro, todo es muy rápido. Lo que pasa es que uno vive muy intensamente los momentos del juego. Como los jugadores. Un partido aparte. Claro. Por la mejor foto del partido, seguramente. Sí, hay muchas cosas, porque a lo mejor la gente piensa que uno se sienta y toma las fotos, pero en verdad estamos un día antes preparando los captions, la información, los listados de los jugadores, que hay que esperar hasta última hora.
Se hacen estos listados, los incorporan en un programa, se hacen, como te decía, los captions, se hacen varios captions caption es como la información que lleva la foto, los campos IPTC, y se incorporan en la foto, porque si estarlas escribiendo ahí, te lleva mucho tiempo. Terrible. Entonces hay que prepararlos antes, dejarlos listos para incorporarlos en cada foto. Entonces, hay mucho... Hay harto trabajo, sí. Aparte de capturar simplemente. No, eso es lo más bonito y lo más entretenido, claro. Pero el trabajo es grande. O sea, hay que preparar el equipo, hay que elegir bien los lentes, hay que chequear que todo esté impecable, hay que elegir buenas tarjetas, claro. Pepe, todo. Y en un momento determinado, tú, el reportero gráfico es capaz de decir, ahí está, esta es la foto. En ocasiones sí, en ocasiones no. O a veces te lo encuentras ahí en la revisión. Te lo encuentras, a veces te lo encuentras en la revisión, o a veces se te presenta ahí, claro. Y las cosas son así. Yo, por ejemplo, otra historia de foto, digamos, estaba en el partido de Chile con Brasil-Chile, en el Mundial de Brasil. Brasil-España. Mira qué lindo. No, Brasil-Chile. 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 El de octavo de final. El de los penales. Perfecto, el de la pena. Sí. Esas son fotos que la gente también recuerda. Claro. Estaba en el partido, ya en el alargue. Sí. Y yo estaba muy hacia la esquina. Está ubicado ahí por detrás de los estáticos, qué sé yo. Y viene una jugada y dejo el tele largo porque decido usar el angular ahí. Y pasa que ya estaba cayendo el sol y se produce una imagen muy linda, casi celestial, que después la vimos, en verdad. En ese momento la tomé, nada más. Claro. Y uno hace los registros así, o sea, no es que yo lo haya estado esperando, ni mucho menos, o sea, es totalmente fortuito. Y no lo veía, porque con el tele largo uno tiene otra sensación visual de las cosas. Las cosas se te reducen a mínimo espacio, ¿no? Claro. Entonces me saco el tele largo, lo apoyo, saco el lente corto y veo esta situación donde hay mucho más ángulo y disparo. Una jugada donde David Luiz estaba arrinconado en la esquina de la cancha, junto con el banderín. Está el juez de línea, aparecía en la foto, y quien lo marcaba, quien lo presionaba, era Charles Aránguiz. Recuerdo esa foto. Entonces, bueno, en ese momento no tuve tiempo de ver nada, solo tomé la foto, claro. Y nada, seguí tomando fotos porque eran momentos importantes. Obvio. Chile, partido de octavo de final, claro, del campeonato del mundo. En ese partido también tuve la suerte de tomar la jugada del palo de Pinilla, qué sé yo. ¿Lo capturaste? Capturé toda la jugada, no la pelota en el palo porque me quedé con el jugador. Tiene toda la secuencia. Claro. ¿Cuántas fotos sacan? ¿Cuántas veces? No, es impresionante, ¿no? 1000 y tantas. Depende del partido. Claro. Hay partidos buenos para fotos y otros son más tristes. No sé, el de Colo-Colo Wander fue esquivo, claro, fue mezquino. Pero el de hace algunos días de Copa Chile, ¿no? Exactamente, sí. Entiendo. Exacto. Un 0-0. Oye, 0-0. En ese entonces tú me contabas que en la final de la Copa Libertadores del 91 tú te bloqueas emocionalmente por instantes. Sí. ¿Algún otro evento en que te produjo algo similar o no? ¿Alguna otra situación? Bueno, me sigue pasando siempre, pero controlo mejor las emociones, digamos. ¿Nunca has celebrado un gol, por ejemplo? No, tal vez después. Pero ¿cómo después? Me cuesta mucho, por ejemplo, cubrir. Tú estás ahí al lado, eso es lo más notable de todo. Están al lado de todos, sienten el rugir del estadio, cómo se viene abajo la tribuna y ustedes se tienen que abstraer de aquello. Sí, nos abstraemos de todo eso para dar paso al trabajo, claro, a lo que hay que hacer. Pero siempre es bueno, como te digo, de repente dejarlo pasar un poquito para empaparse de lo que está ocurriendo. Pasa a favor y en contra, porque... Entiendo, tú dices, de repente pasa que el fotógrafo profesional ve el hecho, si se produce el gol, por ejemplo, se toma 2 segundos y empieza a obturar, dices, para capturar la esencia del momento, del festejo. No, la esencia está... En el momento, como te contaba, entra ahí a una cancha y se ve, sobre todo en Copa Libertadores. Claro. Es muy bonita la sensación de entrar a un partido de Copa Libertadores porque
está esa atmósfera, ya sea de visita o local, está esa linda atmósfera. A mí me tocó el 91 también ir a hacer el partido de Boca Juniors Colo-Colo. En la Bombonera. Cuando la Bombonera era antigua. Claro. Y el ambiente que había ahí era espectacular. Sí. Terrible por el tema de mucha presión para sí, claro, mucha presión y la hinchada. Pero un ambiente futbolero fantástico, a eso te refieres. Claro, es por eso. Y cómo no empaparse un poquito de eso, de sentirlo y no alejarlo tanto, digamos, para poder hacer... ¿Y cuál es tu relación con los protagonistas? ¿Estableces un vínculo? El deportista sabe perfecto, ya te ubica porque te ve siempre en los estadios. ¿Hay alguna historia? Yo entiendo que hay una historia vinculada con el Matador Salas, por ejemplo, en su momento. ¿Cómo es esa historia con Marcelo Salas? ¿Es verdad que tú eres uno de los responsables de que Marcelo Salas festejara siempre corriéndose en los bueno, un poco sí. los corners? Un poco sí, porque bueno, un poco para llevar esto a años 90, década del 90, los equipos eran distintos, los lugares de entrenamiento eran diferentes, la U entrenaba en el Sausal. Primero, claro, y después Caracol Azul. Y después Caracol Azul, claro. En ese tiempo era... No sé si te recuerdas, yo creo que no eres... No, si yo alcancé a reportear... Claro, eres más joven que yo, pero... Yo alcancé a reportear en el Sausal un tiempo y después en el Caracol, por supuesto. Pero claro, era todo un poco más libre. Por supuesto. Llegábamos ahí, nos abría el portero, ya va a hacerlo de prensa. Era más familiar, era distinto. Era muy distinto, un escenario que es difícil de poder describir, pero... Es imposible replicar hoy. Claro, hoy día eso te aleja mucho. Respecto a si... Pero lo que tú quieres decir es que tenías una relación más directa con el protagonista. Pero con todos los jugadores, no solo con el Matador. Claro. Sí, era muy divertido porque te conocían todos, el utilero. Sí. Y aparte hacían ustedes en la Don Balón muchas producciones que implicaban horas o tiempo de relación con los protagonistas. Además, lo difícil que era, pero no porque era difícil hacer la producción, sino porque contactar a los jugadores, no, que voy al banco, que no, sí, no te preocupes. No existía el WhatsApp, no existía el celular. Oye, el Pato Yáñez, un amor, te decía, no, ni un problema, vamos, llegaba el momento y dice, y me atrasé, hagámoslo mañana, ¿qué te parece si lo hacemos mañana? Y nunca llegó el Pato Yáñez. Polanca. Bueno, pero así con varios, claro. O sea, varios que hoy día trabajan en comunicación y me lo encuentro ahí. Claro. Mira, todo, o sea, no voy a dejar a nadie afuera. El mismo Mago que siempre estaba a la orilla de la cancha, trabajaba ahí por medio, me saludaba con mucho cariño. Bueno, todo en general, Bartichotto, Marcelo, yo trabajo el fin de semana en la mañana y voy a hacerle fotos a la Liga Leaf. Uh-huh. Y ahí hay muchos exfutbolistas, ¿se acuerdan? Claro. Y de repente me empiezan a saludar. Yo no sabía que jugaban tanto. Y me encuentro con Mardones, que tiró el penal allá en El Salvador. Porque tú hiciste la campaña de la U94 a propósito que nombras a Mardones. Y yo te pregunto por Salas porque leí en una entrevista por ahí que en algún momento determinado tú con otro reportero gráfico que no me acuerdo. Andrés Piña. Saludo a Andrés Piña, que es un grande también. Un gran saludo a Andrés, a su familia que están en Valparaíso. Un reconocimiento para él también. Tremendo, uno de los grandes reporteros gráficos también que obviamente doy fe de su calidad. Sí. Hablaron con Marcelo Salas. ¿Qué le dijeron a Matador? ¿Sabes qué pasa? Que ese día, la historia completa es que y está relacionada con el Sausal. Bueno, pasa que la U le gana 2-0 a Colo-Colo. Resumiendo, un partido... 94, ¿no? ¿Ese? 94, no me acuerdo. Pero en la época de los 90, esa época el resurgimiento de la U. Y el Matador estaba en la banca, había aparecido en la banca, había jugado un par de partidos, estaba recién apareciendo. Okay. Y juega en ese partido titular. Y le mete 2 goles a Colo-Colo. Y claro, él no sabía, nadie sabía que iba a jugar, me parece que Salá era el técnico, claro. no me recuerdo. Sí. Y Sala, en vez de correr a festejar como todo hacia la esquina, decide correr hacia el medio para ir, no sé. Es verdad. Corrió de vuelta, digamos, nos dio la espalda.
Entonces teníamos a Marcelo Sala de espalda, medio de lado. No era buena la foto para portada y necesitábamos la portada. Entonces hubo reunión de pauta. No sé si Pancho Muado, Hugo Marcone nos reunieron el editor para decir, bueno, ahí le explicaba, le decíamos, ¿dónde está la foto de la portada? No tenemos la foto de la portada. A veces hay fotos que no se pueden inventar, o sea, hay que tenerla o no. Bueno, vamos a trabajar para que no nos vuelva a ocurrir, pero esto es totalmente casual, nos pasó. Y nada, partimos esto fue el día lunes, teníamos libres los fotógrafos, después de haber trabajado todo el fin de semana. Y el día martes partimos al Sausal junto con Andrés y a hablar con Marcelo Sala. Lo abordaron al Matador. Abordarlo. Joven Matador, había debutado ese mismo año. Claro, porque todos querían más receptivo. Sí, no. ¿Y qué le dijeron al Matador? Un jovencito. ¿Le dijeron algún consejo? Claro, bueno, ahí, hola Marcelo, ¿cómo estás? Hola. Y el saludo cordial y le explicamos por qué estábamos ahí. Y le explicábamos que para nosotros era muy importante que si él ya era un goleador, que iba a hacer más goles seguramente, y que nos buscara o que nos siguiera hacia la esquina, siempre estábamos en la esquina y que buena onda y todo. Y junto con eso le regalábamos algunas fotos y cosas así. Una relación muy franca, muy de el Matador empezó a festejar los goles hacia la esquina entonces, buscando las cámaras. Claro, y en ese tiempo, como viajábamos con los equipos, viajábamos en un charter o donde sea, viajábamos acá en Chile, lo seguíamos todos los fines de semana, íbamos a Coquimbo, nos tirábamos la moneda al aire con Andrés para definir quién iba para el norte y quién iba para el sur. Y así, era duro, era duro porque el viernes en la noche viajábamos en bus, éramos clientes frecuentes no voy a decir la marca, pero de alguna empresa de buses. Claro, empresa de buses y eso, así que era realmente sacrificado y ahí nos encontramos en los partidos, en los viajes, en los aviones, en los buses, con los jugadores, viajábamos, conversábamos de la vida, qué sé yo, no era otra relación. Era como la relación intermedia, porque con el periodista quizás un poco más lejano, porque que aparece, el que escribe, el que aparece en la tele, hablando en la radio. Es que es más fácil, o sea, es más fácil para el fotógrafo abordar estas situaciones porque tú no lo vayas a criticar, no vas a decir cómo juega, no le ponías una nota. Claro. No, le mostráis y las fotos generalmente son buenas, les van a gustar. Por eso que los reporteros gráficos se terminan haciendo buenas fuentes de información para los periodistas, porque ustedes siempre están ahí con un poquito mejor relación con los protagonistas. Pero igual es complejo porque, claro, tú al final soy amigo de todos, del periodista, del futbolista, ya cuando hay una cuestión compleja, los jugadores también saben cómo es. A veces, a mí yo lo puedo decir sin ningún problema, yo a veces me tomé cerveza con los jugadores, porque claro, es obvio también, pero en ese tiempo era muy complejo, o sea, un jugador no podía estar vinculado al alcohol, ¿no? Claro, pero ir a tomarse una cerveza no tiene nada de malo, claro. Bueno, de hecho en Alemania es distinto el tema. Y te puedo contar que una vez estábamos en Hong Kong en esa gira que hizo la selección chilena antes de ir al Mundial de Francia. Con Nelson Acosta. Con Nelson Acosta. Antes de ir al partido con Inglaterra. Antes de Wembley. Y fuimos a una gira eterna a Asia, donde pasamos por Hong Kong y Nueva Zelanda, Australia, qué sé yo, a jugar unos partidos y unos pequeños campeonatos. A una cancha horrible. El estadio era maravilloso, moderno, como los de ahora. Pero en esa época era muy raro ver esos estadios. Exacto. Pero la cancha era de arena. Creo que era para cricket. Era para lesionar a cualquiera, digamos. Y nada, estábamos ahí en ese largo campeonato, en esas largas estadías en hoteles. Y un día yo ya había despachado, me baño, salgo un rato ahí a estar en el hall, si no hay mucho que hacer. No conocía a nadie, ¿a quién va a ir a ver? Claro. Así que estábamos por ahí, estábamos cerca de un barrio que habían bares, qué sé yo.
Y estaban como todos acostados, eran como, no sé, las 10 de la noche, estaban todos acostados. Y estábamos con el Candonga Carreño ahí en el hall. Y dije, Candonguita, vamos a tomar una cerveza ahí al boliche. Ya, pero me voy a ir a cambiar la parca, sí. Ya, para no salir con la parca de la selección. Claro. Y ya, pues, salimos, fuimos a un boliche total, dije yo, aquí a los puñetes nos vamos a terminar mal, digo yo. Con el Candonga de ninguna manera. Así que fuimos y dimos la vuelta a la esquina, entramos a un barcito, nos pedimos una cervecita, conversamos, nos divertimos un rato y nos volvimos al hotel. Perfecto. Y todo tranquilo, no pasa nada. Pero no le iba a contar al periodista que andaba conmigo esta historia. Claro. No era. ¿No se la contaste al periodista? No. Ya, preferiste que no, porque capaz que sería publicado y... No, y varias veces me tocó hacer cosas, tener intimidad con jugadores, así como claro. de una relación más estrecha. Claro, de una relación más estrecha que no tenía por qué... salir a la luz pública no tiene sentido. ¿Te pasó eso que tú Sí. comentaste a tu partner del momento y se publicó? No, yo me preguntaba algo y le decía, no, están bien de ánimo. O sea, a veces no, bueno, cuando, qué sé yo, que había una cuestión que ya no se podía evitar, pero cosas sencillas, qué sé yo, no, mira, jugaron ping-pong a este lado. Ya, ok, perfecto. O sea, le recababa un poquito de información para que tu colega o el periodista tuviera algo que escribir. De hecho, eso reporteábamos nosotros. Sí, es verdad. Es verdad, lo reporteábamos porque no tenían el acceso, porque ellos estaban haciendo otras cosas. Exacto. Y de repente, oye, ¿cómo estuvo la práctica hoy día? Mira, hicieron, qué sé yo, tenis fútbol, calentaron un poquito, hicieron un trabajo siempre estaban ahí. Siempre están ahí. Nosotros estábamos ahí. Pepe, muy brevemente, me imagino que lo que tienes en archivo es impresionante. Piensas en, no sé, aprovecharlo a través de alguna publicación en el futuro. ¿Has hecho ese intento de mantener todo lo que has hecho o lo que has capturado con tus cámaras? Bueno, de hecho... Para el archivo, para las futuras generaciones. Bueno, de hecho, uno de los trabajos, de las pegas que tiene el reportero gráfico es el archivo. En cuestión que por el momento en que nosotros comenzamos a trabajar no era tan valorado, porque generalmente los archivos eran de las empresas. Claro. Y quedaban en manos de ellos. Yo no sé dónde están ahora. Y como pude fui recopilando ese material, y en época de pandemia, como no había nada que hacer, me puse a hacer el archivo. Buenísimo. Y hice un archivo personal que no es mucho, pero por lo menos es mi archivo personal, y que lo tengo en mi Instagram. ¿Cuál es el Instagram? El Instagram es @pepealbujar. Perfecto. Con V. Exacto. Y ahí tengo el link de mi banco de fotos. Modestamente, mi banco de fotos. Exacto. Y están todas las fotos que he tomado, que he logrado recuperar. Buen dato para que la gente que ha escuchado esta conversación muy interesante pueda también revisar algunos momentos de los que has descrito. Pepe, yo quiero agradecerte tu presencia acá, que hayas venido, que hayamos tenido esta buena conversación, para también reconocer a partir de lo que tú has hecho a muy buenos reporteros gráficos que hay en nuestro país, porque es un trabajo realmente espectacular, muy hermoso, y es una experiencia única, ¿no es cierto? Eso de ser protagonista, o más bien testigo de primera línea de los grandes eventos noticiosos a través de la cámara. Así es, te agradezco mucho la invitación y dejo invitado a toda la gente que me visite en mi Instagram, en mis redes sociales. Y nada, saludo a todos los colegas que se esfuerzan por llegar esas grandes imágenes a la gente y que son poco reconocidos, pero finalmente ahí están siempre. Así que nada. Muy agradecido de la invitación. Gracias, Pepe. Detrás del juego se llama este espacio, y hacemos esa mirada también un poquito más profunda. Queremos, por supuesto, agradecer a José Pepe Albujar, gran reportero gráfico vinculado especialmente con el deporte chileno, un gran testigo de primera línea que ha estado acá con nosotros en esta conversación. Agradecerles a todos ustedes que hayan estado acompañando también esta entrevista, y también dejarlos invitados a que revisen a todos los espacios, todos los capítulos de Detrás del Juego que están disponibles en nuestras diversas plataformas en Radio Pauta. Nosotros nos reencontramos en un siguiente capítulo de Detrás del Juego. Detrás del Juego. Detrás del Juego. Un podcast original de Radio Pauta.
100.5.